Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Dos de los calibres más utilizados en la relojería digital, en la relojería de cuarzo. Siempre que hablemos de relojes analógicos, relojes de agujas, de manecillas. Por un lado tenemos el suizo, el Ronda 515. Y al otro lado tenemos el calibre japonés, el Miyota 2115. Los dos ya han sido analizados en el canal y os puedo asegurar que son calibres con una ingeniería brutal. Fiables, precisos y económicos. Pero ¿qué pasaría si os digo que estos dos calibres tienen un lado oscuro? Un inconveniente, una pega que el fabricante nos ha querido ocultar. ¿Y si os digo que las pilas que montan estos calibres no tienen la capacidad suficiente para poder mantener la autonomía que declara el fabricante en sus manuales? El Ronda emplea una pila SR920SW. Esta pila, según el fabricante Renata, tiene una capacidad máxima de 40 mAh. Recordad bien este valor, porque más adelante lo emplearemos. Por otro lado, el calibre Miyota emplea la pila SR626SW. Esta pila, según el fabricante Renata, tiene una capacidad máxima de 28 mAh. Antes de realizar ninguna medición, vamos a comprobar de que el instrumento de medida está bien calibrado. Para ello emplearemos esta resistencia de 100 kiloohmios. Esta será la carga del circuito. Es decir, va a ser el sustituto de los calibres en esta prueba inicial. Para evitar que el componente pueda tener unos valores muy desplazados del real debido a las tolerancias del propio componente, vamos a medir su resistencia real. Para ello vamos a utilizar este aparato de medida que entre una de sus funciones está la de testear, comprobar componentes. Colocamos la resistencia en el zócalo y en poco tiempo ya nos da el valor real de este componente, que en el caso que nos ocupa tiene un valor de 101,3 kiloohmios. Gracias a las leyes de Ohm vamos a prever, a calcular la intensidad que va a circular por esta resistencia. La intensidad, los amperios, la A, es igual al voltaje partido entre la resistencia. Al circuito de test lo vamos a alimentar con 3,38 voltios y la resistencia ya la hemos medido antes. La ponemos en la división pasada a ohmios. El resultado de esta división es 3,33 elevado a menos 5 amperios, que es lo mismo que decir que son 33,3 microamperios. Tanto para alimentar el circuito como para hacer las mediciones, vamos a utilizar este aparato, el Nordic Power Profile. Utilizaremos tanto su función de fuente de alimentación como su función de amperímetro. Una vez configurado el software del Nordic a 3,38 voltios de alimentación y puesto en marcha, lo único que hay que hacer es darle al botón de Power, de alimentación. Y en ese preciso momento ya empezamos a tener las lecturas de amperaje, de intensidad, de consumo. Llegados a este punto podemos comprobar esa intensidad, esa corriente promedio de 33,26 microamperios, muy cercano a lo que habíamos calculado, a esos 33,3. Podemos asegurar que estamos ante un instrumento de medida perfectamente calibrado, que nos va a dar un error de tan solo 0,2%. Antes de hacer las mediciones debemos de preparar un poco los calibres. Consiste en lo siguiente: tenemos que evitar que la rueda controladora del dial del fechador esté engranada con el propio dial. Tened en cuenta que el hecho de mover el dial del fechador hace aumentar mucho el torque y por lo tanto el consumo. Fijaros, en este instante, en este momento está engranado. En este momento es cuando no se podría hacer la medición. Tenemos que pasar este momento de engranar, de mover el dial, y cuando ya lo ha movido y ya se ha alejado el piñón que engrana con el dial del fechador, en ese momento el calibre ya está en el estado ideal para poder realizar la medición. Lo mismo vamos a hacer con el calibre Miyota. Vamos a mover la corona hasta que veamos que se ha engranado la rueda controladora del dial del fechador, ha movido el dial del fechador y se ha alejado de esa posición. Las primeras mediciones van a ser con el calibre Ronda, el 515. Como veis, el polo negativo del instrumento de medida va al borne negativo del zócalo de la pila y el positivo va a la tija que está en contacto con el chasis. El chasis en los relojes que van alimentados con pila suelen ser el polo positivo.
Ahí tenéis las lecturas, los picos de consumo provocados por la bobina y lo que nos interesa, un consumo promedio de 2,24 microamperios. Para saber la autonomía en días de un dispositivo, solamente hay que aplicar esta sencilla fórmula. Como podéis ver, no es nada del otro mundo, no se puede ganar el Nobel con ella, pero sí podemos saber cuántos días nos va a durar el reloj sin tener que cambiarle la pila. Y en este caso, este calibre no puede tener una autonomía de más de 744 días, o lo que es lo mismo, 25 meses. Bastante alejado de esos 45 meses que declara el fabricante. Y ahora vamos a ver qué se cuenta Miyota, a ver si solamente es Ronda el que se le va la olla con la autonomía de sus calibres. Para el calibre Miyota el montaje es el mismo. El borne positivo del instrumento de medida va a la tija, que es el chasis del calibre, y el borne negativo va al borne negativo del zócalo de la pila. Y aquí tenemos los valores una vez ya hechas las mediciones. Vamos a coger un periodo de 10 segundos para que el software haga el promedio de esos 10 segundos. Y ahí tenemos el valor. Un consumo promedio de 1,59 microamperios. De nuevo aplicamos la fórmula para calcular los días de autonomía y obtenemos 734 días, lo que es casi exactamente 2 años. Si echamos un vistazo a las especificaciones de Miyota para este movimiento, nos aparecen 3 años. ¿Dónde está ese año que me falta? Que no es que falte 1 o 2 meses, falta un año entero de autonomía. Y estos dos calibres, por si no os habéis dado cuenta, son nuevos, recién sacados de sus bolsitas. Ante estos resultados solamente se me ocurren dos cosas. O los calibres y relojes que nos venden en la actualidad son más viejos que Matusalén y tienen el aceite seco, o el tío de marketing se le fue la olla y empezó a meter días de autonomía como si no hubiera un mañana. O la posibilidad más plausible, que sean las dos cosas.